Bienvenidos a un nuevo vídeo en su canal favorito. Estoy súper emocionada de estar aquí hoy con ustedes. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y buenas vibras. Y si no es así, espero que este vídeo les ayude a levantarse el ánimo un poquito. Hoy vamos a hablar de algo que me apasiona, algo que sé que a muchos de ustedes también les encanta: el amor. Pero no cualquier amor, vamos a profundizar en ese sentimiento arrollador, esa conexión que parece indestructible, esa fuerza que nos impulsa a ser mejores personas. Vamos a hablar de ese amor que se siente como un canillo, fuerza indestructible. Nuestro amor es eterno. Sí, lo leyeron bien. Hoy nos inspiraremos en esa frase, en esa promesa de amor eterno, para explorar qué hace que una relación sea realmente sólida y duradera. Vamos a desglosar esa idea de la fuerza indestructible en el amor, analizando los ingredientes clave que hacen que una relación florezca y supere cualquier obstáculo. Vamos a compartir consejos prácticos, reflexiones personales y algunos ejemplos inspiradores para que puedan aplicar todo esto a sus propias vidas amorosas. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este tema apasionante, quiero invitarlos, si aún no lo han hecho, a que se suscriban a mi canal. Es la mejor forma de no perderse ninguno de mis vídeos. Y por supuesto, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba contenido nuevo. Prometo que siempre les traeré temas interesantes, útiles y entretenidos, así que no se lo querrán perder. Suscríbanse, suscríbanse, suscríbanse. Me harían muy feliz. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. ¿Qué significa realmente que un amor sea una fuerza indestructible? Para mí, va mucho más allá de una simple atracción física o una etapa de enamoramiento apasionado. Significa construir una conexión profunda y significativa que resista el paso del tiempo, las dificultades y los desafíos que inevitablemente se presentarán en cualquier relación. Piensen en esas parejas que admiran, esas que parecen irradiar felicidad y complicidad. ¿Qué tienen en común? Apuesto a que una de las cosas que las define es una comunicación abierta y honesta. La comunicación es la base de cualquier relación saludable, y es fundamental para construir esa fuerza indestructible. No se trata solo de hablar, sino de saber escuchar, de comprender la perspectiva del otro, de expresar nuestras necesidades y sentimientos de forma clara y respetuosa. Imaginen que están construyendo un edificio. La comunicación sería los cimientos. Si los cimientos son débiles, el edificio se derrumbará tarde o temprano. Lo mismo ocurre con las relaciones. Si no hay una buena comunicación, la relación se debilitará y será más vulnerable a los problemas. Pero ¿cómo construimos esos cimientos sólidos? La clave está en la práctica diaria. La comunicación efectiva no se trata de tener debates acalorados o de imponer nuestra opinión. Se trata de crear un espacio seguro donde ambos se sientan cómodos para expresar sus pensamientos y emociones sin miedo a ser juzgados o criticados. Se trata de aprender a escuchar activamente, prestando atención no solo a las palabras que se dicen, sino también al lenguaje corporal y al tono de voz. Se trata de hacer preguntas para asegurarnos de que estamos entendiendo correctamente lo que nuestra pareja está tratando de comunicarnos. Y sobre todo, se trata de ser honestos. La honestidad es fundamental para construir la confianza, que es el siguiente pilar que vamos a explorar. No podemos pretender construir una relación duradera sobre una base de mentiras o secretos. Es importante ser transparentes con nuestra pareja sobre nuestros sentimientos, nuestras necesidades y nuestros deseos. Esto no significa que debamos compartir cada detalle de nuestra vida con nuestra pareja, pero sí que debemos ser honestos sobre las cosas que son importantes para nosotros y para la relación. Otro ingrediente clave para un amor indestructible es la confianza. Confiar plenamente en nuestra pareja, saber que podemos contar con ella en cualquier situación, es esencial para sentirnos seguros y amados. La confianza se construye con el tiempo a través de acciones consistentes y honestas. No se trata solo de creer en lo que nos dice nuestra pareja, sino de ver cómo actúa, de observar su comportamiento y de comprobar que sus palabras coinciden con sus hechos. La confianza también implica ser vulnerables, mostrarnos tal y como somos, sin máscaras ni pretensiones. Compartir nuestros miedos, nuestras inseguridades y nuestros sueños más profundos con nuestra pareja nos permite crear una conexión aún más íntima y fortalecer el vínculo que nos une. La vulnerabilidad es una herramienta poderosa que nos permite conectar con nuestra pareja a un nivel más profundo y auténtico. Requiere valentía,
pero la recompensa es una intimidad y una conexión más profundas. Pero la confianza no es algo que se da por sentado. Hay que cultivarla y protegerla constantemente. Las mentiras, los secretos y las infidelidades pueden destruir la confianza en un instante, y reconstruirla puede ser un proceso largo y doloroso. Por eso es fundamental ser honestos y transparentes desde el principio, y mantener una comunicación abierta y sincera en todo momento. La confianza es como un cristal, una vez roto es muy difícil, si no imposible, volver a unirlo de la misma manera. Además de la comunicación y la confianza, otro elemento fundamental para un amor indestructible es el respeto. Respetar a nuestra pareja como individuo con sus propias opiniones, valores y sueños, es crucial para que la relación sea sana y equitativa. Respetar sus límites, su espacio personal y su tiempo es fundamental para que se sienta valorada y amada. El respeto también implica aceptar a nuestra pareja tal y como es, con sus virtudes y sus defectos. Nadie es perfecto, y todos tenemos cosas que mejorar. En lugar de tratar de cambiar a nuestra pareja, debemos amarla y apoyarla en su camino de crecimiento personal. El respeto mutuo crea un ambiente de seguridad y aceptación donde ambos pueden florecer y crecer juntos. Pero el respeto no es solo una actitud pasiva. También implica actuar con consideración y amabilidad hacia nuestra pareja. Decir por favor y gracias, escuchar atentamente cuando nos habla, ofrecerle nuestra ayuda cuando la necesita, son pequeñas acciones que demuestran nuestro respeto y cariño. Estos pequeños gestos de amabilidad y consideración son como pequeñas semillas que plantamos en el jardín de nuestra relación, y con el tiempo, florecerán en un amor profundo y duradero. Además, el respeto implica validar los sentimientos de nuestra pareja, incluso si no los entendemos o no estamos de acuerdo con ellos. Es importante recordar que todos tenemos derecho a sentir lo que sentimos, y que no podemos juzgar o minimizar los sentimientos de nuestra pareja. En lugar de decir, no deberías sentirte así, podemos decir, entiendo que te sientas así, o, ¿puedes contarme más sobre cómo te sientes? Y por último, pero no menos importante, para que un amor sea una fuerza indestructible, necesita pasión. No me refiero solo a la pasión física, sino también a la pasión por la vida, por los proyectos que compartimos, por los momentos que vivimos juntos. La pasión es lo que mantiene viva la chispa en la relación, lo que nos impulsa a seguir descubriendo cosas nuevas juntos, lo que nos recuerda por qué nos enamoramos en primer lugar. La pasión se alimenta con la creatividad, con la aventura, con la sorpresa. No tengan miedo de probar cosas nuevas, de salir de la rutina, de sorprender a su pareja con un detalle inesperado. Planeen citas románticas, hagan actividades que les gusten a ambos, exploren nuevos lugares juntos. La pasión es como una llama que necesita ser alimentada constantemente para que no se apague. La rutina puede ser el peor enemigo de la pasión. Es importante romper la monotonía y mantener la llama viva. Pero la pasión también implica ser compañeros, ser amigos, ser confidentes. Compartir intereses, aficiones y valores con nuestra pareja nos permite construir una conexión más profunda y duradera. Apoyarse mutuamente en los momentos difíciles, celebrar los éxitos juntos, reírse de las tonterías, son cosas que fortalecen el vínculo que nos une y mantienen viva la llama del amor. La amistad es la base de una relación duradera. Ser amigos, además de amantes, crea un vínculo aún más fuerte e indestructible. Pero, ¿qué pasa cuando la pasión disminuye? Es normal que la pasión disminuya con el tiempo, pero eso no significa que la relación esté condenada al fracaso. Significa que necesitamos ser creativos y encontrar nuevas formas de reavivar la llama. Podemos probar cosas nuevas en la cama, planear un viaje romántico, o simplemente pasar más tiempo juntos haciendo cosas que disfrutamos. Lo importante es recordar que la pasión es una parte importante de la relación y que vale la pena esforzarse por mantenerla viva. Así que, recapitulando, para construir un amor que sea una fuerza indestructible, necesitamos comunicación, confianza, respeto y pasión. Estos son los 4 pilares fundamentales que sostienen una relación sólida y duradera. Pero recuerden que construir un amor así requiere esfuerzo, dedicación y compromiso por parte de ambos. No es algo que sucede de la noche a la mañana. Es un proceso continuo de aprendizaje, crecimiento y adaptación. Cada relación es un proyecto en construcción constante, que requiere atención, cuidado y dedicación. Y no olvidemos la importancia del perdón. En cualquier relación, habrá momentos de conflicto y desacuerdo. Es inevitable.
Lo importante es aprender a perdonar y a seguir adelante. El rencor y el resentimiento pueden envenenar una relación y destruirla desde adentro. El perdón no significa olvidar lo que pasó, pero sí significa liberarnos del dolor y seguir adelante con nuestra vida y nuestra relación. Además, es importante recordar que el amor propio es fundamental para una relación saludable. No podemos amar a otra persona plenamente si no nos amamos a nosotros mismos. Debemos cuidarnos, respetarnos y valorarnos a nosotros mismos para poder ofrecer lo mejor de nosotros a nuestra pareja. El amor propio es como una fuente de energía que nos permite dar y recibir amor de manera saludable y equilibrada. Pero créanme, vale la pena. Cuando encontramos a esa persona especial con la que podemos construir un amor así, nuestra vida se llena de alegría, felicidad y significado. Nos sentimos completos, seguros y amados. Y sabemos que pase lo que pase, siempre tendremos a alguien a nuestro lado que nos apoyará, nos amará y nos hará sentir que somos invencibles. Encontrar a esa persona especial con la que podemos construir un amor indestructible es como encontrar un tesoro invaluable. Es una de las experiencias más gratificantes y enriquecedoras que podemos vivir. Y ahora, para terminar este vídeo, quiero agradecerles de todo corazón por haber estado aquí conmigo hoy. Espero que hayan disfrutado de este tema y que les haya resultado útil e inspirador. Recuerden que el amor es una de las fuerzas más poderosas del universo, y que todos merecemos experimentar un amor que sea una fuerza indestructible. El amor es una fuerza que puede transformar nuestras vidas y hacernos sentir completos. No tengan miedo de amar y de ser amados. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Cuáles son sus ingredientes clave para un amor duradero? ¿Qué consejos le darían a una pareja que está pasando por un momento difícil? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y aprender de sus experiencias. Compartir nuestras experiencias y conocimientos es una forma poderosa de ayudar a otros y de aprender nosotros mismos. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no se olviden de darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido que les guste y que les sea útil. Gracias de corazón. Muchas gracias por todo su apoyo. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Que tengan un día maravilloso. Y recuerden siempre que su amor puede ser una fuerza indestructible. Hasta la próxima. Y recuerden siempre, el amor es un viaje, no un destino. Disfruten del camino y construyan un amor que sea una fuerza indestructible. Los quiero.